Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en esta ocasión nos encontramos en este espacio al que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción con la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad. Hoy nos acompaña, como de costumbre, en la co-conducción de este programa, Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer, muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y muchas gracias, Carmen. Y bueno, sí, un placer como siempre compartir con vos estos espacios que desarrollamos desde esta propuesta para hablar un poquito sobre esto, de la extensión crítica, tan importante hablar de la extensión ahora en la coyuntura en que vivimos adicionalmente, ¿no? Y nos acompaña también la máster ENIT Sofía Zúñiga Murillo, académica de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario de la Universidad de Coahuila y de la UNAM. Además, con una tesis doctoral interesante sobre el sistema adaptativo para el diseño didáctico universitario en la creación de la danza. Entonces vamos a hablar de esas contribuciones para la inter y la transdisciplinariedad hacia la extensión crítica desde este campo. El último programa de extensión conversábamos con Delia Bianchi, nos contaba un poco sobre metodologías donde incorporaban la danza, donde se incorporaba muchas nociones respecto al cuerpo y demás, al movimiento, las formas de expresión. Y bueno, es un tema bastante interesante que hoy tenemos la oportunidad de seguir desarrollándolo con vos. ¿Cómo estás, Enid? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo esta oportunidad para comentar un poco sobre el trabajo de extensión desde el proyecto transdisciplinario que coordino con 4 compañeros, 3 compañeros más, 3 compañeras, 2 compañeras y un compañero de diferentes facultades. El proyecto se llama Cuerpo, Emoción, Palabra, Voz y Movimiento desde la Creatividad y es un proyecto transdisciplinar. Eso, bueno, es un proyecto por el cual, del cual queremos conversar bastante. Carmen, te cedo la palabra. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Anit por aceptar compartir con nosotros. Efectivamente, las conferencias, los conversatorios que hemos tenido en este espacio de Praxis TV hacia una extensión crítica nos llevan hacia esa ruptura de la frontera disciplinar y por eso es tan interesante toda la praxis que nos lleva desde el arte y la cultura. Entonces, comenzaríamos por preguntarle a Anit, a modo de contextualización, sobre esa experiencia extensionista que están desarrollando en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica. Nos interesa conocer, profundizar cómo surgió el proyecto, cuál es el objetivo central, qué unidades están ahí integrando y quiénes son los protagonistas intra y extra universitarios que están participando de la riqueza de esa experiencia extensionista. Bienvenida, Anit, y gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el proyecto nace desde el año 2020, donde por el tema del confinamiento, la universidad hace un llamado a todas las personas extensionistas y que tienen a cargo proyectos de la universidad y de investigación para colaborar con la contención emocional, la situación de aislamiento que vivíamos como institución y a lo interno de la comunidad universitaria. En ese sentido, nos articulamos en el trabajo, el compañero Guillermo Acuña González, que es académico del IDESPO, la compañera Natalia Erra, que es académica de la Escuela de Danza, que es coreógrafa, es bailarina e intérprete performática, la compañera Marta Sánchez López, que es académica de la Escuela de Psicología, y mi persona desde el campo del
teatro y de la especialista en metodologías de trabajo inter y transdisciplinarias. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollamos? En esa primera experiencia, en el 2020, desarrollamos todo un proceso de trabajo, de expresividad y creatividad con funcionarias y funcionarios universitarios que lo hacíamos los viernes en la noche como para cerrar la semana de manera lúdica, que les permitiera tener un espacio de escape, que la virtualidad no sea solo un espacio de producción y de laboral y de estrés, sino que fuera también un espacio que pudiese contribuir a la calidad de vida y al manejo del estrés en medio de las circunstancias que vivimos. Ya cuando cada una y cada uno de nosotros fue terminando nuestros propios proyectos, Guillermo desde el proyecto Taller del Sur, la compañera Marta saliendo del vicedecanato y entrando a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y siendo parte de la actividad académica de Encuentro de Saberes o Diálogo de Saberes de la Facultad de Ciencias Sociales. En el caso de Natalia, que tenía un proyecto de sistematización de prácticas de una metodología de enseñanza de la danza que se da en nuestro país, que es una experiencia única e interesante de conocer. Y en mi caso, yo tenía un proyecto para generar precisamente metodologías de sistematización para las artes desde la interdisciplina. Entonces fuimos cerrando esos procesos y nos dimos cuenta que coincidíamos con el año 2021 esos cierres y decidimos plantear una propuesta basada en esta experiencia que desarrollamos durante 2 meses con funcionarias y funcionarios de la Universidad Nacional de todos los ámbitos. Nos permitió entender y encontrarnos para trabajar un tema particular que es el cuerpo como una unidad de análisis transdisciplinar. ¿Qué es lo que nos atraviesa como primera membrana del mundo que nos rodea, de constituirnos como individuos y también reconocer al otro está nuestro cuerpo? Ese es el primer parámetro que tenemos incluso para sentir el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, desde esa premisa, planteamos, un proyecto que tiene como objetivo construir metodologías transdisciplinares para el abordaje del cuerpo. ¿Qué significa abordar el cuerpo de manera transdisciplinar? Significa trabajarlo como un dispositivo social, cultural, cargado de significado y significantes. Y ahí atravesamos todas las áreas del saber del mundo, ¿verdad? O sea, del mundo que nos rodea, de cómo lo explicamos, desde quiénes somos y hacia dónde vamos, pero tomando en cuenta 3 elementos fundamentales de Max Neff que tienen que ver con satisfactores y necesidades de la sociedad, que están de las personas y de los individuos en sociedad, que están relacionados con las capacidades individuales y colectivas para desarrollar destrezas y capacidades para nutrir nuestras necesidades, detectar nuestras necesidades, pero también potenciar nuestras capacidades de satisfacción. Esto desde una lógica del territorio, desde nuestros cuerpos, desde quiénes somos y cómo nos sentimos, ¿verdad? Y nosotras y Memo hemos escogido 3 elementos fundamentales de estos satisfactores y necesidades que tienen que ver con una necesidad imperante de creación que tiene el ser humano, que es innata al ser humano, la de crear, la de producir ideas, pensamientos, idear el mundo, ¿verdad? La de identidad, hay una necesidad perenne en la humanidad o en nuestra humanidad de sentirnos pertenecientes a un colectivo, pero también sabernos con nuestras propias capacidades y por supuesto, y el más importante para nosotras y nosotros es el de libertad. La libertad, la autonomía, la autoestima, el autocuidado.
Entonces, ideamos un proceso o un espacio que le llamamos taller lúdico creativo, que aspiramos genere pedagogías creativas para potenciar la libertad, la identidad y la creación individual y colectiva, ¿verdad?, del ser humano en sociedad y con las poblaciones con las que nosotros trabajamos. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene el trabajo inter y transdisciplinar en este sentido? En primer lugar, no ponemos por encima de en la experiencia no ponemos por encima el saber disciplinar, ni de las artes, en el caso de Natalia de la danza, en el caso mío desde el teatro, o desde la psicología, en el caso de las ciencias sociales, de Marta, o de la sociología, en el caso de Memo, sino que ponemos ante todo y en primer lugar la capacidad humana para la expresividad creativa. Y cómo en el momento en que potenciamos la creatividad y el pensamiento creativo, tenemos la posibilidad de empoderar a las personas para transformar su entorno, para identificarse como un ser humano con múltiples capacidades, con una voz que vale la pena escuchar. Y el proyecto tiene 4 fases, cada experiencia del taller lúdico creativo tiene 4 fases, que pasa por la emoción, que es ese abordaje de entender qué estoy sintiendo en estos momentos y en esta realidad en la que vivo y en este contexto, que pasa por la palabra, que es a través de enunciar desde mi propia voz y desde mi propio lenguaje quién soy y qué estoy haciendo aquí, desde mi propia voz con las cualidades, y ahí utilizo mucho la escuela de la Gestalt, en donde habla de que la voz es uno de los componentes identitarios primordiales y primigenios del ser humano. No hay 2 voces iguales, ¿verdad? Y entonces potenciamos esa capacidad única de la voz individual, pero ¿cómo? Al compartir con otras personas, al dialogar, al construir palabras conjuntas, esa voz única individual se convierte en una voz única colectiva. ¿Y cómo? Entonces, la palabra, la emoción, la palabra y la voz se identifica en un cuerpo con un movimiento particular, con una autenticidad propia, ¿verdad? Y esos son los elementos fundamentales que tenemos. Creemos que la creatividad es uno de los elementos aglutinadores más importantes que tiene la inter y la transdisciplina cuando hablamos de la extensión universitaria. ¿Cómo podemos potenciar la capacidad humana para transformarse y transformar el entorno a partir de la diversidad de voces, a partir de reconocer mis obstáculos, pero también mis fortalezas y cómo puedo accionar a partir de estas fortalezas? Además, esto nos permite tener un sistema de trabajo más amplio, con cualidades que podemos tomar desde la hermenéutica hasta la fenomenología para integrar 4 disciplinas, pero además la disciplina de la literatura y de la producción de la palabra, que Memo, por ser escritor, nos facilita, ¿verdad? Nos guía en ese devenir de enunciar nuestra propia palabra. Muchas gracias, Enid. Básicamente, se nos está yendo el primer bloque así rapidísimo, pero muy interesante esto que nos plantea. Particularmente conocemos el trabajo de Memo, ¿verdad? El querido Memito, con quien ya hemos compartido bastante en este espacio de Praxis TV. Y bueno, también conocemos a Natalia y su trabajo. Y muy interesante, quizá ya para el próximo bloque vamos a poder ampliar sobre estos elementos, pero también importante contemplar la literatura, la danza, el teatro, este tipo de actividades, este tipo de carreras, ¿verdad? Más allá y rompiendo un estigma que los ubica como entretenimiento Ujú. y involucrándolas directamente a un tipo de actividades de este tipo.
Entonces eso resulta muy, muy valioso, ¿no? No solo para la escuela de danza, o incluso la de teatro y demás, para el quehacer mismo de la universidad y este trabajo de extensión. Y ese trabajo, por ejemplo, con lo que hace Guillermo con poblaciones migrantes y demás, ¿verdad? Que permite precisamente estas capacidades de reflexión. Entonces me parece, lo que nos cuentas, un proyecto sumamente interesante, ¿verdad? Y valioso difundir esto que hacen y las metodologías que trabajan. Ya vamos a hacer el primer corte. Carmen, cuando volvamos, pues hablaremos un poco más sobre algunos otros elementos, sobre los impactos que tienen este tipo de trabajos, las barreras que se presentan, porque no es fácil, definitivamente la transdisciplinariedad, la interdisciplinaridad no es sencillo, ¿verdad? Y entonces, bueno, me parece que vamos a tener un segundo bloque bastante interesante también para continuar conversando de esto. Ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad. Continuamos conversando con Enid Zúñiga Murillo sobre este tema de la danza, ese trabajo interdisciplinario que vienen desarrollando, y estas formas y estas formas de trabajo tan valiosas que nos venías contando. Carmen, quizá si empezamos, ¿verdad? Estábamos hablando un poco fuera de cámaras sobre algunos elementos importantes, relevantes, que no quisiéramos dejar por fuera en el programa. Sí, efectivamente comentábamos sobre qué aporta cada disciplina y cómo logran romper con esa frontera. Entonces, el interés, nos entra la curiosidad de que Nid nos cuente sobre cómo fueron entrelazando teorías, porque nos hablaba de Max Nid, nos hablaba sobre 3 capacidades en concreto, que bueno, son bastante amplias, ¿verdad? Y significativas para la transformación social, pero entonces, ¿cómo se fueron enlazando recursos de danza, teatro, sociología, psicología, y cómo lograron llegar a ese consenso para poder hacer la conversación tomando al otro como un igual también, como un poseedor de conocimiento? Sí. Eh, Nos entran muchas curiosidades, Denise, un programa, un proyecto muy interesante. Sí, Bueno, creo que la pregunta es maravillosa porque creo que es tal vez de los principales obstáculos que tenemos como investigadores e investigadoras a superar, ¿verdad? Desde dónde nos conectamos. Creo que radica en una capacidad que no es disciplinar, que es una habilidad blanda, si lo queremos llamar así, que tenemos las 4 personas que trabajamos en este proyecto. Y es tener una conciencia ética muy profunda en nuestras propias prácticas profesionales, desde ser académica en los ámbitos de la docencia o de la investigación o de la extensión o la gestión universitaria. Entonces, ese llamado ético, ¿verdad?
a contribuir con la sociedad. Fue uno de los principales elementos que nos condujo a, a conectar lenguajes del teatro, la danza, la psicología, la literatura y la sociología. ¿Verdad? O sea, es ese imperativo ético desde donde construimos sociedad, desde nuestra trinchera, que es la que nos toca, en la que nos corresponde, que es la universitaria, ¿verdad? Y entendiendo también que tenemos que encontrar nuestro propio lenguaje para entender un elemento, un concepto tan básico como creatividad. ¿Cómo lo entiende Marta desde la psicología? ¿Cuáles son los elementos necesarios para potenciar la creatividad en un ser humano desde abordajes psicológicos o desde abordajes sociológicos o desde la danza o el teatro? ¿Verdad? Entonces era el concepto lo que nos reunía a hacer el análisis. Y a partir de eso, ¿cuáles son los elementos metodológicos que podemos utilizar con personas que no son ni psicólogas, que no son sociólogas, ni son artistas, sino más bien que les sirvan de herramienta necesaria para su vida? Uno de los elementos fundamentales de las sesiones de cierre de nuestro taller creativo lúdico creativo, perdón, es hacer evidentes las herramientas y hacer un análisis que implementamos durante el taller y dejar de tarea entre la penúltima y última sesión el pensar o activar esas mismas herramientas en su entorno y que a la semana siguiente para el cierre nos comenten cómo les fue activando las herramientas y qué otros elementos necesitarían para darles acompañamiento en caso de que lo necesiten, ¿verdad? Entonces, para nosotras como equipo, lo más importante fue priorizar a la persona y el cuerpo de esas personas en términos de su calidad de vida, en términos de su autocuidado y de su derecho a una expresividad en donde pueda alzar la voz e iniciar transformaciones mínimas en su vida primero y luego en la colectividad. Entonces, para el empoderamiento, evidentemente. Entonces, entre los autores las personas autores que manejamos fueron desde Maturana Varela a García, Rolando García, lo utilizamos muchísimo. El enfoque sistémico complejo que nos permite hacer metáforas de la comunidad y las personas que viven en la comunidad como totalidades organizadas con sus propias particularidades y cómo la creatividad potencia esa particularidad individual y colectiva. Otro de los autores fue De la Torre. De la Torre es uno de los principales investigadores iberoamericanos que trabaja el tema de la creatividad como un objeto de investigación social. O sea, cómo la creatividad humana, independientemente de las artes, y me parece muy importante lo que hablábamos ahora en la pausa con el compañero Esteban, cómo las artes son dispositivos aglutinadores, ¿verdad? De saberes que pueden además ser mecanismos de visibilizar diferentes tipos de saberes a través de una obra performática, a través de una pintura o de un cuadro. Pero también las artes tienen un caudal epistémico basado en el saber anclado en los cuerpos y en especial las artes escénicas que trabajan con el cuerpo como instrumento de mediación, ¿verdad? Bueno, no como instrumento, como mecanismo de mediación entre el saber especializado y virtuoso del arte, del teatro, de la danza, con un público y con un interlocutor, una persona interlocutora. Entonces, ese objeto axiológico que es el cuerpo, también nos marca la naturaleza sobre la cual observamos el mundo.
¿verdad? En la capacidad que tenemos de aceptar nuestras capacidades expresivas, en la medida en que podemos conectar con nuestras ideas creadoras del mundo, ¿verdad? También tenemos la capacidad de sentir que somos pertenecientes a los grupos, que tenemos la capacidad de empatía con otros, de comunicación con otros, y creamos lenguaje. Creamos nuestros propios signos y significados, ¿verdad? La cultura, las manifestaciones culturales están basadas en esos símbolos que están cargados en la vestimenta, que están cargados en el maquillaje, ¿verdad? Llega septiembre y todos ponemos la carreta típica en el Facebook, o ponemos los colores patrios. Son símbolos. Son símbolos que están atravesados por el color, la forma, que nos identifican. Pues lo mismo pasa con el cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo es un signo y un significado. ¿Y cómo lo potencio para generar ejercicios de derechos? Por ejemplo, el derecho a la expresividad, a la cultura, a la diversidad de voces y aceptar también las otras voces. Y eso nos da, y aquí entramos casi en las bases de las neurociencias planteadas incluso por Piaget, y que desde la biología y la sociobiología que trabajaron Maturana y Varela, que tiene que ver con la plasticidad. En la medida en que yo tengo la capacidad de entenderla, de aceptar la diversidad, y de entender que hay diferentes formas de manifestar esa diversidad, estoy utilizando o estoy entrenando a mi cerebro para tener una plasticidad de análisis del mundo, ¿verdad? Y de abrir puertas para la comunicación. Entonces, adelante. Sí, Edith, es que qué importante esto que estás hablando del trabajo y el papel que juega el arte. Ahora, como hablábamos del arte como catalizador, ¿verdad? Para este trabajo interdisciplinario y el valor, ¿verdad? Que tiene. Y pensábamos también, porque ahora lo mencionábamos fuera de cámaras, cómo las facultades de artes, ¿verdad? Comunicación visual, suelen estar en la mira de sistemas políticos, incluso en una narrativa que ha venido a tratar de imponer la noción de lo STEM como lo único, ¿verdad? Estamos diciendo que no es importante, pero no es lo único, ¿verdad? Y entonces se suele despreciar, se suele ningunear este trabajo. Y ahora lo mencionábamos fuera de cámara, o sea, atacar el arte y la creatividad es un combustible para el automatismo, para la acriticidad. Entonces, qué importante esto cuando lo pensamos en términos de cuáles han sido estos trabajos, ¿verdad? O estas barreras, estos impactos que genera el trabajo que ustedes mencionan, ¿verdad? Y la Sí. importancia de esto en el quehacer interno mismo de la universidad, porque no podemos ocultar que a veces también se deja muy de lado lo que, vamos a decirlo como se dice por acá, lo que se hace allá arriba, en el CIDEA. Pues. Sí. Esteban, yo también aportaría que también hay un factor que tenemos que reactivar, que es esa libertad de cátedra y esa capacidad relacional que tienen los académicos para poder ejercer esa libertad de cátedra hacia lo que soñamos, hacia lo que aspiramos como universidad. Allí vemos cómo el perfil del académico, cómo la voluntad también interfiere a la hora de hacer estas conexiones. Entonces, bueno, creo que también nos gustaría saber cómo ha sido el desafío de la pandemia frente a esto que es, que activa la subjetividad, las relaciones, los vínculos, el afecto, el cuidado, porque ahí nos pone desafíos también a nosotros para volver a reincorporarnos post pandemia y generar este tipo de espacios no solamente para las personas hacia afuera, sino también hacia la universidad misma y hacia nosotros como colectivo universitario. Correcto. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño ejemplo
o dar un pequeño ejemplo. En inicios de este año trabajamos con personas adultas mayores en el marco de la U Aprende con la U Pública. Costa Rica Aprende con la U Pública. Y decidimos tirarnos al agua con el un primer proceso. Fue muy interesante trabajar con personas adultas mayores desde la virtualidad en una plataforma que ninguna de las personas adultas mayores conocía, que es el Teams, ¿verdad? Y cómo incluso hacíamos mapas corporales y dónde estaba la alegría, dónde estaban las ganas de comer, ¿verdad? Dónde se reflejaban esos cuerpos. Y teníamos a una de las participantes, de las personas participantes, una mujer que decía que a ella le daba mucha vergüenza trabajar la voz porque sus hijos siempre le habían dicho que su voz era muy chillona y que entonces ella se acostumbró a hablar bajo. Pero eso tiene un montón de implicaciones. Cuando acallas una voz, ¿verdad? Solo porque te resulta muy chillona, ¿verdad? Usando las palabras de la compañera participante, fuimos trabajando, estás también callando la palabra de esa persona y la voluntad, por tanto, de esa persona. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a trabajar con ella particularmente? A que escuchara su voz y que aunque no fuese esa voz educada que nos han enseñado, como casi todo en esta vida, que tiene un estigma y una norma de lo que es bello y lo que no, ¿verdad? Sino que es su voz y que con solo el hecho de tener esa voz tiene la posibilidad de cambiar su realidad. Y fue muy interesante porque en la última sesión, la señora dijo, hoy me siento tan feliz porque ya canto y me escucho a mí y me gusta mi voz. Y hago que mis hijos y mis nietos escuchen mi voz porque es hermosa solo porque es mía. Y no fue tan impactante para mí escucharlo desde solo con ella, sino cuando nuestra estudiante asistente, que es de la escuela de danza, empieza a ayudarnos a hacer la transcripción de las sesiones y dice, profe, es que ver la evolución de una mujer a través de la pantalla, que además ustedes tuvieron una sesión para enseñarles a usar el Teams. Dice, ¿cómo en esas 6 sesiones fueron potenciando y dándole a esta persona en particular esa sensación de libertad y de confianza para hablar? Entonces, cuando vos me planteas esta posibilidad de la libertad de cátedra, yo la veo desde aprovechar los espacios que nos da la misma institución para hacer una práctica crítica de nuestro quehacer, sabiendo que lo que hacemos tiene puntos de mejora siempre, pero que no está en función de nosotras y nosotros a lo interno de la universidad, sino que también debe tener un sentido de transformación. Otro de los elementos fundamentales para trabajar el MIT, la inter y la transdisciplina, es entender que mi espacio seguro disciplinar, que puede ser el teatro, las artes o la cultura en mi caso, tiene que entrar a dialogar con otros saberes y otros espacios seguros de otras personas, ¿verdad? Que no son para decir quién tiene la verdad, sino por el contrario, para ver cómo construimos algo diferente de lo que hemos venido haciendo o cómo potenciamos lo que hemos venido haciendo. Y en este sentido, quisiera hacer la relación necesaria con la extensión crítica, ¿verdad? Cuando hablamos de la extensión universitaria en términos generales y desde esta perspectiva de la universidad latinoamericana, siempre hemos tenido la necesidad ¿verdad? Y obviamente es imperante trabajar esa necesidad productiva, organizacional de los colectivos en la ruralidad o en la gran área metropolitana que tienen múltiples o diferentes vulnerabilidades que hay que atender. Pero esa capacidad crítica tiene que ver también con las capacidades que dejamos instaladas para que las personas además
puedan evaluar lo que hemos hecho con ellas y lo transformen a partir de lo que necesitan y de sus propias transformaciones colectivas e individuales en su comunidad. Ya tenemos que hacer la segunda pausa, Enid. Importantísimo esto, a ver qué interesante, porque era una de las preguntas que teníamos por ahí, ese trabajo en la pandemia, con la virtualidad, pero además algo que planteaba Carmen, que me parece hermosísimo en otro sentido, cómo esto ayuda al reencuentro después de los procesos de aislamiento social, porque esto también es vital, ¿verdad? Cuando la pandemia entra y se generan todos esos procesos de aislamiento social, pensar el reencuentro es vital, ¿verdad? Ujú. Pensar el reencuentro, que casi que podríamos tomarlo como un acto de resistencia, ¿no? Pensar de nuevo el reencuentro y la importancia que eso tiene, ¿no? O sea, la importancia que Correcto. tiene en nuestra vida social, ¿verdad? La participación con el otro y con la otra, más allá de la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Y eso es muy importante. Me parece que es un punto bonito que mencionaba Carmen y en ese sentido de lo importante que es. Pero bueno, hagamos una segunda pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre ese trabajo que viene desarrollando Enid con Marta, Guillermo y Natalia. Ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Vicerrectoría de Extensión. Continuamos conversando junto a Carmen Monge con Enid Zúñiga Murillo, académica de la Escuela de Danza de nuestra universidad. Y este tercer bloque, Carmen, queríamos dedicarlo a la práctica. No es que nos vamos a poner a hacer aquí los ejercicios, ¿no? Pero sí al que nos cuente, Enid, cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Ese proceso metodológico. Ya Carmen hablaba, no es lo mismo pensar la metodología en blanco y negro en un papel, ¿verdad? Que llegar a ejecutar, ¿verdad? Procesos metodológicos como los que se implementan en este proyecto. Entonces, Enid, si nos cuentas un poquito. Sí, bueno, nosotras hemos trabajado con diversos grupos. El proyecto tiene
diferentes modalidades y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado en modalidad de una sesión de 2 horas y media, por ejemplo, cuando son el compartir, por ejemplo, con grupos como los estudiantes de psicología, de la carrera de psicología de la Universidad Nacional, hasta trabajar dos o tres sesiones, por ejemplo, con comunidades. Estuvimos en un proceso de 8 sesiones con a público general. Hicimos un llamado y fue muy interesante, fue entre los meses de abril y marzo porque fue un llamado híbrido. Trabajamos en el teatro, en uno de los teatros con los que cuenta el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, que es el CIDEA, y teníamos personas que participaban desde Zoom y personas que participaban de manera presencial, en donde fuimos desarrollando partituras de movimiento y palabra que articulaban la construcción de las personas participantes sobre qué entendían por su creatividad, por su identidad y por su derecho a la libertad, ¿verdad? Y en especial para nosotros fue muy importante darle énfasis al concepto de libertad porque era como de las primeras sesiones, ¿verdad? Que se estaban desarrollando ya en una presencialidad, cara a cara, en un espacio. Me acuerdo que varias de las compañeras participantes también fueron funcionarias de la universidad y decían, ¿podemos quitarnos la mascarilla? Sí, tenemos un distanciamiento suficientemente amplio, podemos hablar y conversar y vernos en una distancia sana. Entonces fue como muy rico el darse el permiso. Marta Sánchez tiene una frase maravillosa que es, este espacio es un espacio de recreo. ¿Verdad? El recreo de la escuela es el taller lúdico creativo es nuestro recreo de la dinámica diaria, ¿verdad? De esa locura de ritmo laboral, de estrés, ¿verdad? Y teníamos a compañeras y compañeros especialmente de áreas rectoras de salud, trabajando en Zoom, ¿verdad? Personas desde Acosta, Naranjo, que tienen a cargo grupos también terapéuticos, ¿verdad? Con ciertas sintomatologías que tienen que atender, etcétera. Entonces, trabajamos de manera híbrida y creábamos de manera híbrida. Teníamos compañeros y compañeras que leían sus textos y nosotros bailábamos en el escenario y todo se grababa, por ejemplo. Y entonces había una necesaria involucramiento entre lo virtual y lo presencial. Y esto lo traigo a colación porque ahora que cerrábamos el segundo bloque, hablábamos de esa necesaria reencuentro. Lo cierto del caso es que si bien es cierto es un reencuentro y es un acto de rebeldía, el darle, ¿verdad? Darle esa importancia que se merece, es que también es un reencuentro, pero hemos atravesado muchas situaciones estructurales que no nos hacen las mismas personas ni la misma sociedad. Y entonces también eso hay que hacerlo evidente. Perdimos muchísimo del encanto del cuerpo a cuerpo. Incluso en las artes se nota muchísimo. He hablado hasta con compañeros de la UCR que están en el campo de las artes. La cercanía de los cuerpos es algo que perdimos en 2 años. Y tenemos estudiantes que están ingresando a las carreras de artes, por ejemplo, con temor a tocarse o a esa cercanía. Y me imagino que si hacemos un estudio con los estudiantes de primer ingreso de todas las carreras de la Universidad Nacional, va a pasar algo parecido. Los mecanismos de comunicación cambiaron. Y que también nosotras y nosotros de cierta edad y de cierta generación no lo sentimos más fuerte, pero ellos lo hicieron ese tránsito muy natural. Y entonces, ¿cómo recuperamos la comunicación persona a persona? El encanto del tacto físico con respeto a la dignidad de la otra persona. ¿Verdad? ¿Cómo recuperamos
nos recuperamos de estar en esa caverna, ¿verdad? Que plantea Platón y que nuestra realidad eran las cuatro paredes de nuestra casa y lo que veíamos por televisión. Entonces, este tipo de proyectos transdisciplinares, independientemente si somos nosotros o otros equipos, pero que ponen o anteponen la dignidad humana primero, incluso desde la biología, las carreras STEM, ¿verdad? Pero que atraviesan primero la dignidad de las personas y que la abordan y la protegen y la potencian, son proyectos que contribuyen a la extensión crítica universitaria. Y radica ahí en ese principio, en la construcción de un principio epistémico, axiológico y ético sobre por qué y para qué nos juntamos para hacer inter y transdisciplina. Porque no es... Zenit, esto que nos estás comentando me da la oportunidad de preguntarte, digamos, cuando estamos hablando de extensión crítica, estamos precisamente vinculando esa postura ética, política, pedagógica que nos llamaba la educación popular a tener en el proceso educativo. Pero entonces empiezan a generar, a emerger cuestionamientos sobre, por ejemplo, cómo están integrando ustedes la investigación, la docencia y la extensión como parte de esa integralidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué metodologías acompañan? Porque entonces, claro, estamos viendo praxis, ¿verdad? Reflexivo, digamos, todo esto que nos llama el diálogo de saberes, por un lado, pero también estamos viendo cómo ustedes desde las disciplinas están haciendo construcción o creación de nuevos saberes, de nuevo conocimiento, que también hay que devolver a las aulas o a la ciencia, también hay que compartir con otros académicos y otras disciplinas. Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes la recuperación del saber que surge de esta interacción? Sí, Y esta interacción no solo disciplinar, sino también de las funciones sustantivas en este caso. sí. Bueno, como les comentaba, nosotros tenemos un proceso de 4 fases. La primera fase, que es aquella de enunciar ese corporrelato, ese relato que atraviesa nuestros cuerpos en territorios específicos. Luego, esa palabra que tiene una textura y una voz particular con cualidades únicas. El trabajo del abordaje del movimiento a través de su propia poética, de su movimiento auténtico, de sus cualidades auténticas, y luego ese espacio para crear. Creamos corporrelatos o partituras creativas en donde las personas empiezan a enunciar su propia palabra que van construyendo a través de hilos conductores con Memo y con Natalia y conmigo, y van resignificando sus capacidades creativas. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotras hemos ideado metodológico para hablar de investigación? Estamos hablando de una investigación práctica, crítica, hermenéutica, que se va construyendo conceptos claves a partir de las comunidades y de detonadores creativos que son 3 macro o meta conceptos que son libertad, creatividad y expresividad. Y cómo las personas se adueñan de esos conceptos y los atraviesan en sus cuerpos. Eso vamos recuperando esos relatos, vamos haciendo ordenamiento de la información para luego empezar a hacer, y en esa es la etapa que estamos, construyendo un análisis sistémico sobre cómo construyen las poblaciones y los individuos y las poblaciones estos conceptos cuando se atraviesan por el cuerpo, para luego llegar a identificar las metodologías. Hay rutas críticas que hemos identificado desde el mapa corporal como una técnica que permite aglutinar necesidades y satisfactores humanos de manera muy universal. No es una técnica que ocupe
una explicación especializada. O sea, este es nuestro cuerpo, lo dibujamos en una hoja grande de papel, en donde ubicamos la alegría, en donde ubicamos nuestros temores, qué tipo de temores son cuando queremos compartir ideas, cómo superamos esos obstáculos, qué nombre tiene. Y entonces empezamos a crear una narrativa literaria particular y cada quien lo hace a partir de esos enunciados. Entonces, los productos concretos, virtuales y analógicos que producen las personas son también instrumentos que dejan memoria metodológica de lo que hacemos y que dan cuenta de las capacidades de las personas para hacer análisis introspectivos, pero también colectivos. Y otro de los elementos fundamentales es el poder construir con la comunidad. O sea, nosotros no llevamos elementos o instrumentos cerrados, como lo verían, digamos, desde las ciencias exactas, ¿verdad? O sea, no son ni instrumentos cerrados ni estandarizados, muy por el contrario, son hojas en blanco, literalmente, hojas en blanco, en donde nos plasmamos parte de nuestra ideación poética del mundo y de nosotras y nosotros mismos. No sé si con eso contesto algunos elementos sustanciales, Carmen. Más bien aplaudir el trabajo que hacen. Definitivamente hoy nos queda sobre la mesa muchísimos desafíos a nivel metodológico. Creo que es una de las áreas que más hay que fortalecer como universidad para poder llegar a ese transitar de lo disciplinar a lo inter y transdisciplinario, que es lo que aspiramos como universidad. Yo me robaría un minuto nada más para comentar que definitivamente cuando uno escucha lo que Nid nos está comentando, tiene bastante cercanía con lo que expresaron en la investigación en el caso de mi tesis doctoral vinculada a las capacidades que tienen que aspiran las comunidades para encaminar hacia lo que ellos aspiran ser y hacer en sus vidas, y habla sobre esas capacidades diversas de comunicación, confianza, trabajo en equipo, sobre esa reflexividad y visión crítica, pero también cómo convertirse en agentes de cambio. Y efectivamente uno escucha todo lo que está detrás de estas palabras que nos enuncia Nid y encuentra todo esto, pero también vemos que hay unas capacidades colectivas que se van derivando de eso, ¿verdad? Y es la posibilidad de hacer deliberación colectiva con una visión política frente a las, ¿qué podríamos decir? Las estructuras de poder, las desigualdades, la opresión, y cómo también Enid nos hablaba sobre esa organización comunitaria que se organiza hacia el bien común, hacia la cooperación comunal o institucional, hacia lo productivo también, hacia los nuevos emprendimientos y hacia la autogestión que requieren los procesos que desarrollan las personas como parte de su forma de sobrevivencia y de alcanzar una mejor calidad de vida o mayor bienestar. Yo aplaudo, no sé si Esteban quiere dar algunas palabras, pero de mi parte agradecer la participación de Nid y especialmente dejar una puerta abierta para que nos desarrolle procesos de capacitación. Me ofrezco para hacer aprendizaje. Tenemos que aprender precisamente sobre cómo llevar a la práctica este ideario de universidad que buscamos y este ideario de profesional al que aspira, en este caso, la Universidad Nacional de la que somos parte. Agradecer a Esteban también por este espacio. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Enid. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero invitar también a las personas a que se informen más sobre este proyecto, ¿verdad? Que se involucren, ¿verdad? En los ejercicios de los trabajos que hacen estos talleres, ¿verdad? Y muchas gracias. Enid, sí, importante, ¿verdad? Como lo hablábamos, importante esto en esa relación con las comunidades también, ¿verdad? En términos de lo que hemos venido hablando en este programa, ¿verdad? En camino de esa extensión que
crítica, ese papel fundamental de la universidad en relación con las comunidades. Entonces, bueno, muchas gracias, Enid, muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Y hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Cristian Jara y esto que se llama Cara de Luna. Hasta la próxima. Chao. Cara de luna, tu resplandor va alejando mis dudas. Cara de luna, dame tu mano a través de las brumas. La noche del tiempo no deja certezas. Al sur de la vida un hechizo nos lleva. Solo quiero volver al silencio. Todo pasa por más que lo pienso. Solo quiero volver al silencio. Todos los cuentos pueden ser ciertos. Cara de luna, en tu presencia se va resolviendo todo lo que sé, pero que nunca pienso.